¿De dónde venimos? La colonización antioqueña. La historia de un pueblo es el alma misma de una raza. Somos el resultado de la ley de la causa y el efecto. Y si con el tiempo olvidamos nuestro origen, nuestra historia y nuestras metas, lo que habremos perdido es el alma de nuestra estirpe. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Aquel que conoce su origen, sabe su fin y puede reescribir su propia historia. Hablar de la colonización antioqueña es hablar de las raíces de nuestro pueblo. Raíces que sostienen y alimentan la estructura que le da la identidad a nuestro egregor. Cuando un pueblo está cobijado por un mismo destino, entonces también están cobijados por las mismas adversidades y resistencias del entorno natural, geográfico y humano. Es la adversidad la que hace que una comunidad se una para salir adelante. La adversidad es una energía muy fuerte que crea en los individuos la necesidad de unirse para luchar contra ella. Nada más cierto, una verdad histórica y de los pueblos, que la unión hace la fuerza. Entonces resulta paradójico que son las circunstancias adversas las que cobijan a un pueblo bajo la misma bandera, y ese deseo de vencerlas la que une a ese pueblo, a esa gente, en torno a un objetivo en común, llámese libertad, prosperidad, desarrollo, justicia, etc. La colonización antioqueña abarca desde el siglo XVII hasta nuestros días, lo que quiere decir que Antioquia siempre ha sido una región de inmigrantes, que movidos por circunstancias políticas o religiosas, se vieron obligados a buscar refugio en las montañas. El primer siglo después del descubrimiento de nuestra tierra, años 1500, fue época de terror, época de guerras, de enfrentamientos entre los pueblos indígenas y los conquistadores, época de inquisición, de fiebre de oro, que masacró casi por completo la raza indígena dueña por derecho propio de estas tierras. Nuestro mestizaje se escribió con dolor, con violación, con los residuos de un pueblo que prefirió morir a ser esclavos de los usurpadores de su tierra. Historia de la primera civilización antioqueña. La primera civilización antioqueña empezó con el siglo XV, en los años 1600. Con este período llegó también a la historia de nuestro territorio un gran personaje español, que sentó las bases de una sociedad más justa, un personaje con el cual se inicia la historia de Antioquia como pueblo. Este fue Don Gaspar de Rodas, primer gobernador del departamento, hombre de recia personalidad y de espíritu creativo, que le tomó cariño a su tierra adoptiva. Esto hizo que nuevos colonos se sintieran incentivados a echar raíces en estas tierras. Por aquella época, la explotación aurífera había entrado en crisis, de manera que estos nuevos colonos debieron buscar nuevas formas de sobrevivir e intentaron una solución con la ganadería y el cultivo del maíz. En búsqueda de tierras fértiles y a lomo de mula, estas nuevas familias partieron desde Santa Fe de Antioquia a colonizar tierras fértiles, donde podrían construir sus parcelas y tomar los caminos abiertos por los conquistadores que conducían de Santa Fe a Buriticá. Y allí encontraron los valles de San Nicolás, el Valle de Osos, Santa Rosa, el Valle de la Burrá y los terrenos aledaños, tierras que eran fértiles y perfectas para el cultivo. Se cambió la explotación del oro por el cultivo y la ganadería. Ante la escasez del oro para 1580, empiezan a llegar al Valle de San Nicolás mineros de Remedios y Segovia.
Ya para 1600 se establecen en este valle los primeros pilares de las hoy familias antioqueñas. Por esta época llegaron los Jaramillo, los Ruiz, los García de Ordaza, los Gómez de Salazar y los Ríos de Aldana. Para 1659, en el Valle de San Nicolás, Llano Grande, La Mosca, San Antonio y Guarne, había unas 9.000 personas. Hasta ese momento no se había establecido ninguna población, ya que para hacerlo se debía tener un permiso del rey, y la principal condición era que se debía también tener la jurisdicción católica. Entonces fue mucho tiempo después que se fundaron los municipios. Fue don Francisco Herrera y Campuzano quien el 2 de marzo de 1616 fundó a San Lorenzo de Aburrá, en lo que hoy es la actual Medellín, en el sector que hoy ocupa el Parque del Poblado. Y en 1615, él ya había fundado a San Jerónimo, originalmente San Juan del Pie de la Cuesta, y a Nuestra Señora de Sopetrán, y a estos se agregaron Cocorná, Santiago de Árate, San Sebastián de Ormana, San Francisco de Tacú, San Antonio de Buriticá. La Medellín que hoy conocemos creció como un asentamiento de blancos y mestizos, cerca de la quebrada de Aná, Santa Elena, y se formó espontáneamente a pocos kilómetros de San Lorenzo hacia 1640. Esta estaba localizada por fuera del resguardo indígena, alrededor de una capilla en inmediaciones de lo que es el Parque de Berrío, sitio que se convirtió años más tarde en la villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, en 1675, que es la fecha que se tomó para celebrar el tricentenario de la ciudad en 1975. También durante este siglo se fundaron Buriticá, Sabana Larga, Marinilla y las poblaciones aledañas al Valle de la Aburrá, Copacabana, Girardota y La Estrella. En 1674 da comienzo a la colonización del Valle de Osos y se fundan Barbosa Grande, Girardota, Copacabana y Bello. Hasta 1680 se realizó la primera parte de la colonización antioqueña, marcada por llegada de algunos hidalgos españoles representados por unas 20 familias. Tronco de la estirpe antioqueña, que se localizó en el Valle de San Nicolás de Río Negro. Todos estos eran grandes latifundistas y trajeron consigo esclavos negros. Para 1700 vino una nueva oleada de colonos españoles, los cuales se adentraban unos a los valles de Río Negro y otros a los valles de la Aburrá. La segunda oleada humana es la oleada ibérica, que esa oleada ibérica, es de vascos, castellanos, andaluces, gallegos, gitanos, árabes y judíos conversos. Antioquia era la provincia más pobre del nuevo reino de Granada, como lo explicó Moni Velarde. Era un territorio inhóspito. Para llegar allí, habría de emprenderse un viaje que podía tomar meses. Los caminos de entrada a Antioquia no eran los más fáciles, y era necesario contar con un sinnúmero de arrieros y una buena recua de mulas. Sin embargo, muchas familias hicieron el modo de llegar a estas tierras que los motivó en condiciones tan adversas. Si bien los emigrantes de Antioquia no ostentaban títulos honoríficos ni pertenecían a la alta nobleza española, sí eran como promulgaban en su época, hijos hidalgos de familias cristianas,
libres de sangre mora y judía, y no tenían más de 25 años. Es decir, eran gente de noble y buena cuna que por causas no determinadas se trasladaron a esta provincia entre los años de 1660 hasta 1750 aproximadamente, y crearon la cepa de la que hoy llamamos la raza antioqueña. El mito de nuestro origen semita, y con este mito dejamos de un lado la primera colonización antioqueña para adentrarnos en la segunda, que tal vez está ligada al mito mismo. Oh Adonai, potente de Jesse, que en lo alto presentas olor a fragante nardo, llave de David que abre al desterrado la cerrada puerta del regio palacio. La novena de aguinaldos. ¿Cómo es que una celebración que rememora la llegada del Mesías presenta expresiones de la religión judía? La Iglesia Católica ya advirtió acerca de esto. Sin embargo, el pueblo antioqueño reza con júbilo y orgullo su novena y enseña con cantos y alegría la llegada de Jesús el Mesías. Pareciera ser que en el pueblo antioqueño se fusionaran las dos religiones de manera natural y armónica, sin que nos cuestionemos si nuestros rezos tienen una connotación de origen hebreo. Todos los 7 de diciembre se celebra en Antioquia el Día de las Velitas o las Luces. Esta fiesta guarda una gran similitud con el Hanukkah, fiesta de origen judío, conocida como la fiesta del milagro de la luz, que se celebra casi por la misma época por el pueblo judío y que consiste en encender velas en el atrio de sus templos. ¿Mera coincidencia? ¿O simplemente el testigo silencioso de otro de los grandes mitos que se tejen acerca del pueblo antioqueño? El mito de que los paisas somos judíos de origen sefardita. Si visitamos una casa antioqueña, muy particularmente del suroeste de esta región, nos encontraremos con rasgos arquitectónicos y culturales muy particulares. A la entrada de la casa o en el salón principal, un cuadro del corazón de Jesús, dando como testimonio la fe cristiana. Esto contrasta con el patio central, que en muchas ocasiones, acompañado por una fuente, obedece más a una costumbre mora, incorporada a la cultura española y sefardita de la España de los siglos XV y XVI. Un comedor muy amplio, siempre acompañado de un lavamanos que utilizaban 3 veces al día antes de cada comida. Este lavamanos se relaciona directamente con el aguamanil usados por los judíos para limpiarse antes de comer. ¿Qué no decir de los famosos baños de inmersión o albercas? Ningún otro pueblo tiene la costumbre de hacer estos baños de manera tan peculiar, pues es función básica en la relación marital. Una tradición muy paisa es la de la parva para tomar el algo, término que usan hasta hoy los judíos en todo el mundo. Parve, neutral. Para alimentos ni cárnicos ni lácteos, es curioso que otros colombianos no entiendan este término, pero sí lo entienden los descendientes sefardíes de México y Argentina. Ahondando aún más en el sincronismo judío antioqueño, encontraremos que en el poncho que usan los paisas se guarda una gran semejanza con el manto de oración de los judíos, y especialmente con el talit katán, manto pequeño de los sefardíes con flecos cortos. Las alpargatas son un calzado apropiado para celebrar el gran ayuno judío, y aunque para los paisas eran de uso frecuente, vale preguntarse si estas son parte de la herencia judía. El zurriago o perrero, con ese largo cuero amarrado y trenzado entre los dedos, muestra una forma oculta de llevar las tiras de cuero del telifín, las cuerdas de oración o filacterias. Lo más curioso es que toda esta vestimenta es la que tipifica completamente al prototipo paisa. Y esto nos da tela de juicio
para pensar en el por qué los paisas fueron creando una imagen a partir de la similitud con costumbres más judías que católicas y cómo fue que la cultura ibérica e indígena dejaron tan pocos rastros en nuestra cultura. En la zona cafetera y montañosa denominada Gran Antioquia, se habla un castellano con connotaciones muy particulares y un léxico exclusivo de esta zona y población. El voceo, el ceseo, el yeísmo, las transposiciones de XS, XSC, EYE y Y, las conjugaciones irregulares de la segunda persona del singular en el caso imperativo venite, vení, comé, o en el pretérito vinites, trajites, comites, amargates. Entre otros fenómenos lingüísticos, son estos una peculiaridad del antioqueño. Lo curioso es la concordancia del lenguaje paisa con el dialecto ladino, un dialecto sefardí que se hablaba en España antes de la diáspora sefardita de 1492. Al suroeste de Antioquia es donde se han concentrado los nombres bíblicos de poblaciones con una connotación muy clara a un origen sefardí: Jericó, Tarso, Betulia, Betania. A la margen izquierda del Cauca, en esta región de suroeste, se le conocía como Canaán. Este nombre quedó relegado para las fincas como lo podemos ver hoy en día. Es importante destacar que fue precisamente en esta región del suroeste antioqueño donde se asentaron las familias que se cree llevan raíces judías, alrededor de unas 70, según algunos datos relacionados con este tema. Se dice que apellidos como Santa María, Ángel, Herrera, Zapata, Álvarez, Suárez, Arroyave, López de Restrepo, Correa, Sánchez, Vélez, son de origen sefardita. ¿Cierto? Nosotros nos hemos dado a la tarea aquí de buscar apellidos judíos y no nos hemos dado a la tarea de buscar los nombres judíos de los hombres y las mujeres, en especial de las mujeres. Porque ya con el nombre judío sobre la mujer se aparece un rastro judío, porque va a ser la mujer la que le da la identidad judía al hijo, no el hombre. Entonces los apellidos no están diciendo nada. Los nombres de las mujeres sí, que una mujer se llame Ruth, que una mujer se llame Rebeca, que se llame Raquel, que se llame Lía, que se llame Marta. Eso es tremendamente importante y ahí sí se puede rastrear. Pero por apellidos no, un apellido se compraba, un apellido se lo ponía cualquiera. Ni siquiera el origen vasco, que no negamos, no encuentra su evidencia ni en las poblaciones ni en el lenguaje de los paisas de manera tan acentuada como los anteriormente mencionados. Es importante entender cuán fuertes fueron las presiones sociales, políticas y religiosas en esas épocas sobre la religión judía. Basta con leer un fragmento de un poema de Gregorio Gutiérrez, gran representante de la literatura costumbrista antioqueña, sobre Medellín, para entender el gran desprestigio que significaba ser de origen judío en la época de la colonia y posterior época republicana. En 1492, la reina Isabel, autócrata y matriarca de España, ella dice que no debe haber judíos ni debe haber árabes en España y empieza a quemarlos. Consigue Torquemada, el inquisidor católico, a quemar judíos y a quemar árabes. Esta Isabelita condenó a los árabes y los judíos. Pero como los judíos siempre han manejado dinero y siempre han sido organizados, y en realidad es posible que los duques, los Villegas y algunos otros sean judíos conversos, porque ellos compraron con dinero la libertad y se vinieron para América. Los judeos cristianos,
o marranos como los llamaban en esa época, eran tratados con gran desprecio y envidiados por la gran fortuna que poseían. Siendo así, la Santa Inquisición puso sus ojos en ellos, y estos se vieron obligados a buscar nuevos vientos. A este fenómeno se le conoció como la diáspora judía. Además, el primer viaje de Colón es muy particular. Es un viaje donde no viene ningún sacerdote. Es el único viaje que se hace desde España sin un sacerdote. Algunos teóricos y algunos historiadores, por ejemplo, han dicho que la tarea de Colón era buscar tierras para los judíos. En el segundo, tercero, cuarto viaje llegan conversos de todas maneras y ven aquí una posibilidad de vivir en otros lugares, de rehacer algo que se parezca a sus propias costumbres, pero tienen un problema. Vienen muchos pero sin rabinos, entonces no hay quien maneje la comunidad, no hay quien les diga las leyes a cumplir son estas, tenemos que comer esto, aquello, y se van a fundir con la población acá, indiscutiblemente se funden. ¿Verdad o mito? La realidad es que a pesar de nuestros apellidos españoles y nuestra fe cristiana, si analizamos, ni la cultura española ni la indígena parecen haber dejado tanta huella en nosotros como la similitud con el pueblo sefardita. Quizás en su afán de negar su origen por miedo a la Inquisición, los nuevos pobladores de estas tierras se aferraron a la religión católica de manera virulenta para salvaguardar su existencia. Tal vez esa vena de negociantes delata nuestro origen. Quizás el tesón antioqueño es producto del afán de ganarle la batalla a la montaña y hacer de ellas un hogar, el único en que ellos pudieran descansar y echar raíces. De ahí tal vez el amor por nuestra tierra.